Bueno, pues damos comienzo ya a esta sesión, a este webinar que hemos titulado Hibridación de autoconsumo solar con puntos de recarga para vehículo eléctrico. Mi nombre es Rodrigo Morel, soy director general de Creara. Ahora os pasaré a comentar brevemente sobre la empresa, pero primero de todo, un poco la mecánica del webinar, sobre todo para aquellos que no habéis asistido antes a otros webinars de Creara. Será muy sencilla. Básicamente, la presentación debería durar en torno a media hora. Desde el primer momento podéis ir lanzando preguntas a través de la aplicación de GoToWebinar, que se quedan ahí registradas. Si hay algún problema, sobre todo de sonido o de visualización, también decirlo cuanto antes para que lo intentemos resolver. Y las presentaciones se enviarán también una vez que terminemos la presentación en los próximos días. Como digo, vamos recogiendo preguntas, o sea, cualquier duda que tengáis con respecto a lo que se está hablando, cualquier comentario, cualquier puntualización la podéis lanzar. Lo único que daremos lectura a todas esas dudas al finalizar, ¿vale? Dejaremos también un par de minutos para que nos lancéis las dudas que tengáis y al finalizar las leeremos todas, las iremos dando respuesta a todas. Bueno, pues sin más, vamos a arrancar. Vale, porque nos conozcáis brevemente, bueno, Creara es una empresa que ya tiene pues, más de 15 años de historia. Tenemos las oficinas centrales en Madrid y básicamente nuestra misión es trabajar para el gran consumidor de energía, empresas de diferentes sectores, terciario, industrial, empresas multisite, sector público, empresas con flotas de vehículos y tratamos de diseñar soluciones que les permitan pues, mejorar el desempeño energético y fundamentalmente acelerar el proceso de descarbonización, ¿no? Reducir la intensidad de emisiones de carbono en nuestra economía. Trabajamos bajo tres verticales de negocio, una que denominamos consultoría energética y de CO2, una segunda de implantación de proyectos energéticos y una tercera de soluciones de gestión de la energía. En la primera, pues encontramos soluciones como auditorías energéticas, certificados energéticos, implantación de proyectos bajo la norma ISO 50001 de sistemas de gestión, proyectos relacionados con cálculo o reducción de la huella de carbono, etc. En el segundo, pues proyectos del tipo tanto de elaboración del proyecto de ingeniería como llevar a cabo instalaciones llave en mano e incluso estructurar financieramente los proyectos, ¿no? Y trabajamos fundamentalmente en autoconsumo, en electromovilidad, que vamos a hablar ahora, monitorización y eficiencia energética. Y por último, la última vertical es la que habla de soluciones de gestión energética, donde desarrollamos actividades como pues, servicios de compra de energía, de aprovisionamiento, servicios de gestión de múltiples puntos de suministro, hubs, soluciones de medida y monitorización o, por ejemplo, operación de redes de recarga eléctrica. Vale, pues entramos un poco en materia. Probablemente este es una terminología, esto de instalaciones híbridas fotovoltaicas y de puntos de recarga que habéis empezado a oír o que quizá comience a sonar. Es relativamente nuevo, pero bueno, ya se empieza a escuchar y un poco el esquema de lo que queríamos contaros está resumido en esta agenda de 5 puntos. Vamos a primero entender pues qué necesidades se pretenden cubrir cuando se diseña de forma separada y luego conjunta autoconsumo fotovoltaico y puntos de recarga, cuáles son las sinergias de la aplicación conjunta de estas dos soluciones. Trataremos de aterrizarlo con un ejemplo práctico, el diseño técnico de una solución híbrida sencilla de autoconsumo y puntos de recarga, parándonos un poco a entender pues, cómo se diseñan las instalaciones, ubicación, características, el esquema básico, digamos, y de qué estamos hablando en cuanto a inversión, ¿vale? Inversión, producción, etcétera. Veremos
de seguido un poco el entorno regulatorio que ahora mismo hay para el autoconsumo y para la recarga eléctrica, qué subvenciones están disponibles y qué rentabilidad podemos esperar. Y por último, pues veremos brevemente hacia dónde va el futuro, digamos, o las tendencias principales en este tipo de soluciones. Bueno, pues arrancando por la parte de necesidades, vemos que, bueno, si hablamos de autoconsumo, el autoconsumo lo que nos intenta proporcionar es una cobertura renovable y por tanto sostenible frente a la alternativa que tenemos, que es comprar la electricidad en el mercado, ¿no? Un mercado que, como sabemos, el mercado eléctrico pues es volátil, estamos supeditados a vaivenes de precio muy, muy relevantes y en los últimos meses, ya más de un año, un entorno de precios elevado, ¿no? Sobre todo incertidumbre nos proporciona. Por lo tanto, la fotovoltaica te estaría proporcionando certidumbre, mientras que la infraestructura de recarga se justifica por otros motivos. Si vamos a las necesidades que nos cubre el autoconsumo fotovoltaico, las hemos intentado ordenar de las más relevantes a las menos relevantes. Y aquí podéis ver, pues, la primera de ellas sería ese ahorro económico, porque me proporciona esa cobertura parcial. Una parte de mi consumo lo cubro con fotovoltaica a un precio más barato. Obviamente me ayuda como empresa a cumplir objetivos internos de sostenibilidad o descarbonización y en ocasiones es verdad que son instalaciones que también se deben acometer por cumplimiento regulatorio, en este caso código técnico. Las necesidades que cubrimos con instalaciones en una empresa, y es verdad que las diferencias son notables entre si es una empresa que lo hace para su propia flota, para sus empleados, para sus clientes, etcétera. Pero bueno, a día de hoy tenemos un requisito, un requerimiento regulatorio. Todos los parkings de empresa tienen que incorporar un número de puntos de recarga por X plazas, luego lo veremos en detalle, antes de diciembre de 2022, con lo cual esto es lo que, digamos, que nos aprieta, primero de todo, sobre todo para empresas que no han llevado a cabo estas instalaciones hasta ahora. Segundo, estaríamos hablando de que también se identifica la necesidad de grupos de interés, pues los propios empleados que lo pueden empezar a demandar, algún cliente, etcétera. Obviamente también conseguimos cumplir objetivos internos de sostenibilidad. Al final estamos consiguiendo mover flotas o vehículos movidos por gasolina, diésel, al final combustibles fósiles a alternativas que son más eficientes. Y en el caso de empresas que manejen flotas, sobre todo si son importantes en cuanto a número, podemos ver que con el cambio hacia una infraestructura de puntos de recarga estaríamos consiguiendo ahorros económicos. Vale. También es verdad que con este tipo de proyectos, a la hora de implementarlos, pues nos enfrentamos a diferentes, digamos, dificultades, ¿no? En el caso del autoconsumo, pues bueno, podemos encontrar dificultades como, pues, se basa en una importante inversión inicial, la instalación de los paneles con todo lo que lleva, cableado, estructuras, inversores, etcétera, etcétera, que luego es verdad que no me consume prácticamente costes operativos y ahí es donde está el ahorro. Pero bueno, esto lleva a que los periodos de amortización pues, puedan rondar los 5 años, 6 años, con lo cual tengo que asegurarme que voy a estar presente en ese emplazamiento durante ese tiempo. Es otra de las preguntas que nos tenemos que hacer. Otro problema, otra barrera a superar que nos encontramos en ocasiones es que no tengamos espacio para alojar los paneles que necesito para mi instalación. O incluso que teniendo el espacio, pues yo sé que la cubierta, por ejemplo, pues puede sufrir de goteras, puedo tener que hacer actuaciones de mantenimiento. El hecho de tener ahí una gran cantidad de espacio ocupado por paneles solares, pues me dificulta todo ese tipo de actuaciones, ¿no? La idea de contaros todo esto es porque ya veremos que algunas de estas barreras se solucionan si planteamos proyectos híbridos de autoconsumo y puntos de recarga. En el lado de los puntos de recarga, obviamente también es un problema la inversión inicial.
En este caso, además, los puntos de recarga, salvo para lo que es flota propia, no te están generando un ahorro directo. Veremos que las rentabilidades las tenemos que buscar por otras vías. Desde el punto de vista eléctrico y energético, una infraestructura de recarga te va a incrementar el consumo y va a incrementar la potencia pico, con lo cual esto al final es mayor gasto, sí o sí, tanto por la parte del término de energía como por el término de potencia. Ya veremos cómo con una instalación híbrida algo de esto podemos minimizar, ¿no? Y luego es verdad que nos genera dudas siempre cómo gestionar esta infraestructura de recarga con usuarios que al fin y al cabo son particulares, ya sean nuestros empleados o clientes, pero al final son particulares que, bueno, te pueden dar, digamos, cierto trabajo. Vale, pues vistas un poco qué necesidades intentamos cubrir y esas primeras barreras que identificábamos, vamos a ver cómo sería una instalación conjunta y qué sinergias cubriría. Pensemos en que una empresa decide abordar de manera conjunta, o sea, un proyecto global a la vez, o al menos muy cercana en el tiempo, un proyecto de autoconsumo fotovoltaico, es decir, instalar paneles solares para autoconsumir la energía que se produzca y de implantar infraestructura de recarga, ¿vale? Lo primero que vamos a identificar es ciertas sinergias, digamos, físicas de emplazamiento. Esto va a depender de dónde ubiquemos los paneles, dónde ubiquemos la estructura y la infraestructura de producción de energía solar. Que tenemos, digamos, tres opciones. Sobre una marquesina existente, sobre una marquesina nueva o en otras ubicaciones, que no sea una marquesina de aparcamiento, que podría ser la cubierta de un edificio o incluso en el propio suelo, ¿no? Vale, pues aquí las sinergias fundamentalmente las encontramos en los dos primeros casos. En el caso de una marquesina existente, bueno, pues esa marquesina podrá albergar los puntos de recarga, con lo cual los protegemos de la intemperie, digamos que alargamos su vida. También podría albergar otro tipo de equipos que necesita la instalación fotovoltaica, como por ejemplo pueden ser los inversores, que también así quedan más protegidos. Y una parte yo creo muy buena es que se visibiliza en un único lugar un poco la apuesta por la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Tenemos una marquesina que cuenta con paneles solares y a su vez debajo de ella tenemos unos puntos de recarga que permiten a los vehículos eléctricos recargarse. Aquí añadiríamos un punto más a favor en el caso de marquesinas nuevas, ¿no? Que sería este primero. En el caso de empresas que tienen aparcamientos que no tienen sombra, digamos, que no cuentan con una marquesina, pues obviamente al incorporar una marquesina nueva sobre la cual vayan la infraestructura de paneles, estamos aportando al usuario un confort extra con el que no tenía hasta ahora. ¿Vale? E incluso más importante, hay otro tipo de sinergias que vamos a encontrarnos, que son aquellas sinergias que tienen que ver con la energía, ¿vale? Cuando implantamos de forma paralela en el tiempo, es decir, prácticamente a la vez, un autoconsumo fotovoltaico con una infraestructura de recarga, vamos a aprovechar unas importantes sinergias energéticas que van a ir por la línea del impacto en el consumo y el solapamiento de cargas. Al fin y al cabo, según funciona, y lo podéis ver, os lo muestro en el gráfico de la izquierda, aquí veis estos datos anuales y hemos llevado la producción de la instalación fotovoltaica en las horas del día en la que se produce. Veis que obviamente durante la noche de 0 a 7 de la mañana prácticamente en ningún día del año hay producción solar. Se produce un pico en las horas centrales. Esto dependerá de la ubicación que estemos en España, de la inclinación de los paneles, etcétera. Pero bueno, esto es un caso de ejemplo. Y luego pues tenemos que la producción solar va bajando y a partir de una determinada hora de la noche prácticamente vuelve a ser cero. Y esto al final es un autoconsumo, es decir, esto es una energía que yo dejo de comprar de la red porque me la está suministrando mi instalación fotovoltaica. Y en el gráfico en azul hemos puesto, este es el caso de un centro comercial con 5 puntos de recarga dobles
y hemos cogido los datos de también un año de las horas en las que se está produciendo consumo de energía del centro comercial, de su instalación eléctrica, para recarga de vehículos. Veis que la curva en muchas partes está solapada. ¿Qué quiere decir? Que ambas tecnologías, digamos, ambas soluciones están complementándose, de forma que ese solapamiento te permite reducir costes de potencia, es decir, en el momento en que se produce, en esta meseta que se produce el pico de potencia de los cargadores, que en este caso es durante el día, como tengo un aporte fotovoltaico no voy a necesitar incrementar mi potencia contratada, e incluso el pico de la fotovoltaica lo estoy aprovechando para que, en caso de que el consumo de mi instalación esté por debajo de ese pico, poder aprovecharlo, ¿vale? Este solapamiento tan elevado se produce no en todos los casos, pero sí en muchos sectores, sobre todo los que tienen un uso, digamos, en horario de oficina, en horario de entre 8 de la mañana y 8 de la tarde, digamos, oficinas, industrias, centros comerciales, supermercados, hospitales, etcétera. Este tipo de edificios van a tener un solapamiento muy bueno de ambas tecnologías, la fotovoltaica con la recarga eléctrica. Y como hemos dicho, lo que estamos ganando es una optimización energética del uso de ambas tecnologías de forma conjunta. Como he dicho al principio, cualquier duda que os vaya surgiendo, por favor, ir metiéndola en GoToWebinar, en la aplicación, en el apartado de preguntas, para que nos vayan quedando registradas. No os las guardéis para luego si las tenéis, que las podéis ir lanzando. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? De una solución híbrida, cómo sería y cómo, digamos, estructura y qué beneficios aporta. En este caso estamos hablando de un edificio de oficinas en Madrid. Se plantea una nueva marquesina para aparcamiento, en la que luego también se van a alojar puntos de recarga. En este caso se opta por una marquesina de 36 por 10 metros cuadrados, es decir, una superficie total sombreada, digamos, de 360 metros cuadrados. Se puede ubicar hacia el sur, con lo cual maximizamos la producción fotovoltaica, fenomenal, con una inclinación de 10 grados y permite alojar, lo veis en el plano que tenéis, os lo marco aquí, 28 plazas de aparcamiento. Esta es la disposición de paneles, estamos hablando de 144 paneles, en este caso de 545 vatios pico de potencia unitaria, con lo cual queda una instalación de 78 kilovatios de potencia. Aquí tenéis el plano de puntos de recarga. Se plantea un punto de recarga con doble toma, con lo cual permite recargar dos vehículos a la vez a partir del mismo poste. En este caso estamos hablando de carga en alterna con tomas tipo 2 Meneques, que es la que incorporan los coches en Europa de forma estándar para una carga, digamos, semi-rápida. En este caso la potencia de los postes es de 7,4 kilovatios balanceables entre las dos tomas, que esto significa que si llega un vehículo le proporcionan los 7,4 kilovatios a ese vehículo, siempre y cuando el vehículo lo permita. Por ejemplo, hay híbridos enchufables que no pueden cargar tanto. Y en caso de que vengan dos vehículos, reparte las cargas de una manera inteligente entre ambos vehículos. Sobre todo, normalmente, incluso esto también depende del propio software que incorpore el vehículo, suele entregar más energía a aquel que está más vacío y menos a aquel que ha alcanzado ya un porcentaje alto de la batería. Y son puntos que incorporan un software de gestión, una app de usuario, permiten que se pueda pagar en el propio punto, etcétera, etcétera. Es decir, que incorpora ya una tecnología que nos permite muchas funcionalidades. A la hora de comentar sobre el esquema de la instalación, bueno, cuando vemos una instalación híbrida en el que vemos que hay fotovoltaica y puntos de recarga, es habitual que los clientes o los propios usuarios se lo hagan a los clientes, se hagan preguntas como las que veis ahí.
Oye, pero ¿qué ocurre si un día no hace sol? ¿Voy a poder volver a mi casa o el coche no se me va a recargar? ¿Toda la energía que recibo en mi coche viene de los paneles y es 100% renovable o cuál es el mix? Y si no hay ningún coche aparcado, ¿qué está pasando con esta energía? Bueno, pues voy a intentar dar respuesta un poco con un esquema sencillo a estas dudas, ¿no? Este sería el esquema que se utiliza habitualmente en este tipo de instalaciones. Puede haber otras soluciones, pero esto es lo más habitual. Tenemos el campo solar, que en este caso está sobre la marquesina. Los paneles generan electricidad en continua que tiene que ser transformada a través de un inversor y esta electricidad se introduce, digamos, al edificio a través del CGBT, del el cuadro general de baja tensión, ¿vale? Ya veremos ahora más adelante que el autoconsumo fotovoltaico puede ser sin excedentes, es decir, yo no mando electricidad a la red si el consumo del edificio es menor que lo que genera la instalación fotovoltaica y para eso equipamos un punto antivertido. Quizás no estáis siguiéndolo. Aquí hay un equipo antivertido que impide que la electricidad de la instalación fotovoltaica, en caso de que el consumo del edificio sea menor que lo que genera la instalación fotovoltaica, vaya a la red. En caso de que habilitemos una instalación con excedentes, que tiene otros trámites, pues sí que podría pasar la electricidad hacia la red, ¿vale? Pero toda la generación fotovoltaica está yendo al CGBT y a partir de aquí se distribuye o bien a todos los usos que tiene el edificio, iluminación, fuerza, climatización, etcétera, o bien alimenta a los puntos de recarga, ¿vale? Es decir, como respuesta a las preguntas que veíamos antes, no hay una conexión directa entre las placas solares y el punto de recarga, sino que toda esa energía se incorpora a mi instalación, al edificio, digamos, y de ahí se distribuye a o bien los puntos de recarga o bien a otros usos del edificio o bien, si lo habilitamos, incluso podemos verter excedentes a la red, ¿vale? Supongo que de aquí os surgirá a lo mejor alguna duda. Cualquier cosa la vais metiendo en el chat y luego lo vamos respondiendo. Vale, y por terminar un poco con el caso práctico, veis que en este caso la producción de esta instalación fotovoltaica que se ha planteado, esa marquesina de 360 metros cuadrados, cubre el 23% del consumo de este edificio, ¿vale? Y por otro lado, tenemos que, y lo veis aquí al final, dejadme que coja el puntero otra vez y os lo muestro. En este gráfico de la derecha veis que si el edificio consume 462 megavatios hora, ese edificio se ve minorado por lo que produce la fotovoltaica, ¿vale? Y este es el escenario, digamos, de máximos de uso de la recarga eléctrica. Hemos planteado un escenario de máximos en el que las 28 tomas se utilizasen 2 veces al día con una recarga media de 7 kilovatios hora por toma, pues estaría incrementando a su vez el consumo base en un 17%. Al final, pues de este consumo que teníamos de partida, con la fotovoltaica se reduce y vuelve a crecer un poquito con la recarga siempre y cuando esté en máximos. Estas serían las curvas tanto del edificio, esto ya en modo horario de un día medio del año, ¿no? El consumo del edificio, lo que nos aporta la fotovoltaica y el incremental que introduciría el vehículo eléctrico. Y aquí tenéis algunos números de inversiones, que ahora veremos que muchas de ellas pueden estar subvencionadas, en el caso de una marquesina como la que veíamos para 28 vehículos, una instalación fotovoltaica de 78 kilovatios, 65.000 euros, o la infraestructura de recarga de esos 14 postes en torno a 30.000 euros. Vale, bueno, pasamos al entorno regulatorio y también vemos un poco el mapa de subvenciones existentes en este momento y algunas ideas sobre cómo medir la rentabilidad de este tipo de proyectos, especialmente separadamente porque tienen mecánicas diferentes, el autoconsumo por un lado y la recarga de vehículos eléctricos por otro.
Vale, en el caso de los puntos de recarga, el marco regulatorio está muy marcado por el Real Decreto Ley 29/2021, que se aprobó en diciembre del año pasado. Básicamente busca fomentar la movilidad eléctrica mediante el despliegue de infraestructura de recarga, y lo que pide es que haya dotaciones mínimas de recarga para vehículos eléctricos en todos los aparcamientos de edificios de uso distintos al residencial, ¿vale? Es decir, cualquier edificio no residencial, oficinas, centros comerciales, industrias, etcétera, etcétera, tienen que cumplir este Real Decreto. ¿Y qué dice el Real Decreto? Pues tanto para edificios como para parkings, digamos, que sería de sector privado, cualquiera que tenga más de 20 plazas tiene que cumplir estos ratios. Un punto de recarga por cada 40 plazas hasta 1000, y de la 1001 en adelante, es decir, un parking, si es que es su caso, que tenga más de 1000 plazas, de la 1000 en adelante, aquí solo sería un punto de recarga por cada 100. ¿Vale? Ahí cada uno podéis hacer un poco vuestro cálculo, pero estos son los dos ratios que tienes que manejar. En el caso de los edificios públicos, es un poco más restrictivo, es decir, hay que poner un punto por cada 20 plazas hasta 500 y un punto por cada 100 a partir de 500. Como decíamos, esto en teoría, lo que dice este Real Decreto es que se debe cumplir antes del 31 de diciembre de 2022, o sea que nos quedan, digamos que, 6 meses. Vale, en el caso del autoconsumo fotovoltaico, bueno, el entorno regulatorio se ha promovido mucho en los últimos años. Fundamentalmente cabe mencionar el Real Decreto 244/2019, que regula el autoconsumo, y luego el Real Decreto 477/2021, que ha incorporado las ayudas de los fondos Next Generation, todas las ayudas al autoconsumo que provienen de fondos europeos. Al final, y también muy relacionado con el incremento de costes de la electricidad, tanto el apoyo de este marco legal como el entorno de precios que tenemos está haciendo que se batan récords de instalación de proyectos de autoconsumo en España, y aún así, pues probablemente se va a acelerar más en los próximos años. La Comisión Europea ha anunciado recientemente, bueno, una estrategia global de autoconsumo, pero entre otras cosas, pues sobre todo muchas iniciativas para promocionar lo que llaman rooftops, o sea, las cubiertas solares en instalaciones terciarias, industriales y también residenciales. ¿Vale? Es verdad que desde el punto de vista de exigencia regulatoria, aquí no tenemos el caso de los puntos de recarga. La única exigencia todavía es las que marca el H5 del Código Técnico de Edificación, que son relativamente sencillas de cumplir, con pequeñas instalaciones, y sobre todo implican, pues, a grandes infraestructuras, ¿no? De nueva planta, no las existentes. Y aquí a la derecha podéis ver el esquema de las dos principales modalidades de autoconsumo fotovoltaico, que son la modalidad de sin excedentes y con excedentes, que, como decíamos antes, es los casos en los que tengo un mecanismo antivertido que impide que la electricidad pase a la red, y en el caso de con excedentes no lo tengo. Al final, y porque os quedéis con la idea, los que no estéis familiarizados, esta me permite un trámite muy sencillo que puedo poner en marcha la planta de forma muy rápida, y es muy interesante si mi curva de consumo prácticamente todos los días de la semana y un nivel mínimo, digamos, medio alto, o por lo menos cierro solo el domingo, etcétera. Sin embargo, cuando tengo días o épocas en las que no consumo, por ejemplo, podemos hablar de una instalación de regadío, o incluso, por ejemplo, el sector escolar, que tengo muchos meses en la que la instalación tiene un nivel de consumo muy bajo, muchos días de la semana, fines de semana, festivos, todo el verano, etcétera. En este caso tiene sentido que puedas verter energía a la red. Y aquí se marcan límites. Fundamentalmente, los límites que hay que tener en cuenta es que por encima de 100 kilovatios para generar excedentes, pues tienes un proceso relativamente complejo que tienes que habilitarte con la distribuidora de tu zona. Y por debajo de los 15 kilovatios no necesitas ningún permiso de la distribuidora y es bastante automático. Y entre medias, pues es un
modelo, digamos, también híbrido, ni tan sencillo ni tan complejo. No profundizo más por tiempos, pero os podéis quedar con esa idea y si hay dudas, pues las intentamos resolver. En cuanto al marco de subvenciones actual, en el caso de la movilidad eléctrica está vigente el Plan MOVES 3, que se aprobó el año pasado, en 2021, y va a estar vigente hasta diciembre de 2023. Se asignó un primer paquete de 400 millones de euros, de los cuales el 30% estaba destinado a infraestructura de recarga, el resto en general era para vehículos. En muchas comunidades autónomas ya se han agotado estos 400 millones y se va a habilitar un nuevo paquete de otros 400 millones, que todo esto viene de fondos europeos. Básicamente, la intensidad de las ayudas la tenéis aquí, 30% con carácter general, en caso de puntos de acceso público y potencia superior a 50 kilovatios sube un poquito, 35-45%. Hay un 5% extra para municipios con menos de 5.000 habitantes, pequeños municipios, y luego es verdad que para particulares, comunidades de propietarios, etcétera, las ayudas son mucho mayores, rondan el 70%. Es decir, tiene mucho sentido en caso de que decidamos hacer este tipo de instalaciones acceder a las ayudas porque, como veis, son relevantes, ¿no? Se conceden de forma directa, es decir, por lista de llegada, el primero que llega, primero que la recibe, y de hecho ahora mismo en varias comunidades hay lista de espera porque se han agotado los primeros fondos que se recibieron y se está a la espera de recibir más. Vale, en el caso del marco de subvenciones para el autoconsumo con fuentes renovables, como os dije antes, se regularon a través del Real Decreto 477/2021. Vale, había varios programas, había hasta 6 programas. Yo he dejado aquí un poco especificadas las de los programas que creo más os pueden interesar, que son el programa 1, sector terciario, y programa 2, industrial, digamos, otros sectores productivos. Marca cuatro segmentos de potencia, a partir de cual el coste subvencionable como máximo puede tener estas cifras, que son bastante razonables, y a partir de ahí fija porcentajes en función de si se trata de una instalación en una gran empresa, mediana o pequeña. Pero bueno, veis que grandes empresas pueden optar a un 15% de ayuda y una pequeña empresa pues podría optar hasta un 45% para una pequeña instalación o de media un 35%. Obviamente aquí no es tanta la subvención como en el caso de los puntos de recarga, porque estas instalaciones per se ya no están generando un ahorro y por tanto se amortizan rápido. Y aparte de todo esto, tendríamos ayudas tanto para las marquesinas, que son 120 euros por kilovatio pico instalado, que en función del tipo de marquesina, lo que nos haya costado, la potencia de los paneles, etcétera, etcétera, va a rondar el 20-25% del coste de la marquesina, que no está nada mal. Y igualmente, en caso de pequeños municipios por debajo de 5.000 habitantes, tendríamos un 5% de ayuda extra. Vale, y un poco el concepto de rentabilidad que buscamos con todo este tipo de proyectos, lo he separado en, oye, cómo es y qué significa rentabilizar una infraestructura de recarga en una empresa y en el caso del autoconsumo fotovoltaico, que es más evidente. Lo primero de todo, simplemente dejaros aquí recomendaciones para que estemos más cerca de conseguir la rentabilidad de un proyecto de infraestructura de recarga, que son estas 4 que os dejo aquí. Lo primero de todo, optimizar los proyectos, es decir, ajustar a la demanda que se prevé, porque los proyectos pueden ser escalables y comenzar ahora con 2 puntos y luego ir incorporando más. Entender bien qué prestaciones piden los usuarios, si piden una carga rápida o probablemente es suficiente una carga lenta o semirápida porque pasan muchas horas los coches aparcados allí. Si voy a buscar que el usuario salga, por ejemplo, de la empresa para mover el vehículo a mitad de día o no, para darle rotación, todo ese tipo de cosas, pensarlas bien. Obviamente, tratar
de conseguir la subvención de los planes MOVES porque reduce el coste y por tanto estaremos más cerca de rentabilizar la instalación. Plantear los proyectos incorporando e involucrando a los diferentes departamentos de la empresa, fundamentalmente, pues, por ejemplo, en el caso de que sean puntos de recarga para una empresa del sector industrial o terciario, pero que lo que tiene son empleados, pues obviamente tenemos que tratarlo con recursos humanos o con marketing, con RSC, obviamente compras, etcétera. Es decir, intentar que todos aporten para que el proyecto sea lo más redondo posible y siempre plantear indicadores de coste o de rentabilidad para revisar que estamos en la línea. Y luego, de cara a rentabilizarlo, una vez que ya está puesto en marcha, como digo, con los costes más ajustados posibles, con una infraestructura que realmente sea la que necesitamos, hay una primera forma muy inmediata de rentabilizarlo y es que si mi propia flota de vehículos se va migrando a una flota electrificada, pues ahí ya tengo un primer ahorro. Dejaré de estar gastando en combustible para gastar en electricidad, que en teoría es más eficiente y más económica, digamos, por kilómetros recorrido. Y por tanto, pues ahí estaré ya rentabilizando esa nueva infraestructura de recarga. Y en el caso de la electricidad que suministramos a terceros, pues tenemos fundamentalmente dos alternativas. Una, podemos recuperar ese gasto que hacemos en la infraestructura, esa inversión, cobrando al usuario. Las plataformas que solemos manejar las empresas que nos dedicamos a esto lo permiten, un cobro a través de tarjeta de crédito directo, que es lo más sencillo. O en el caso de que nosotros busquemos otra filosofía, pues por ejemplo con nuestros empleados o con nuestros clientes, pues tenerla clara, cuál es el motivo que estamos buscando. Oye, yo estoy buscando diferenciarme de mi competencia, estoy buscando fidelizar al empleado y retener talento, estoy buscando generar tráfico de clientes a mi tienda o a mi centro comercial y de clientes de este perfil. Bueno, pues en todos esos casos estoy buscando una forma diferente de rentabilizar la infraestructura de recarga, ¿vale? Y tenemos que tenerla en cuenta y establecer mis indicadores para decir, oye, pues mira, he conseguido al cabo del año 1.000 o 2.000 o 3.000 clientes que utilizan mi infraestructura de recarga. Asumiendo que tienen un gasto de tanto, pues oye, esto me está ayudando a rentabilizar esta infraestructura, puedo ampliarla o no, etcétera, ¿no? En el caso de la rentabilidad del autoconsumo fotovoltaico, bueno, aquí la estamos consiguiendo, como decíamos al principio, al cubrir un porcentaje de la demanda de electricidad que tiene mi edificio, por ejemplo, a un precio inferior a las expectativas que tenemos de mercado. Aquí lo que hacemos normalmente es analizar bien los proyectos con simulaciones como las que veis ahí. El gráfico de la izquierda, por ejemplo, lo que estamos simulando es para diferentes escenarios de potencia fotovoltaica. La línea roja me dice, aquí en el gráfico de la derecha, qué porcentaje de mi demanda del edificio cubro. Pues, por ejemplo, en este caso, una instalación de 1.000 kilovatios cubre el 40% del consumo. Es un edificio con muchísimo consumo. Y cuando empiezo a no utilizar toda la energía fotovoltaica. Es decir, aquí estaríamos utilizando el 100% de la energía fotovoltaica en mis propias instalaciones, es decir, no tendría excedentes. En el caso de instalaciones muy grandes, empiezo a generar excedentes que pueden hacer que la instalación se amortice en un poquito más de tiempo, ¿vale? Con gráficos como este simulamos esas diferentes opciones. En el gráfico de la derecha lo que veis es para potencias, escenarios de potencia también que van en aumento, cuál es mi periodo de retorno simple, cómo va reduciéndose al principio y a partir de aquí se estabiliza. Y en las barras lo que estamos viendo es el ahorro que voy a conseguir a 25 años con respecto a la estimación de precios de mercado que hemos hecho. Que obviamente cuanto mayor es la instalación, mayor es el ahorro, pero al final veis que se va aplanando un poco la curva porque también genero excedentes, ¿no? Son ideas que nos ayudan a tomar la decisión óptima de cómo de grande o pequeña debemos hacer nuestra instalación. Vale, y por no irme más de tiempo y dejar un poco de espacio para preguntas, un último punto rápido de hacia dónde va el futuro. Al final todo esto es pues relativamente nuevo.
Aquí ya estamos hablando de hibridar dos soluciones pues que hace 5 o 6 años pues, eran relativamente novedosas para cualquier empresa. Y ya empieza a ser una realidad porque vemos cada vez más instalaciones de autoconsumo en empresas y porque vemos cada vez más vehículos eléctricos circulando y cada vez va a ir a más y necesitan sitios donde recargarse, con lo cual esa infraestructura se va a tener que dotar o bien por aspectos como hemos visto la propia regulación o bien porque nos lo pidan un poco los agentes con los que interrelacionamos, nuestros empleados, nuestros clientes, etcétera. Pero esto es solo el principio y va a ir mucho más allá. Es decir, la tendencia es a generar ecosistemas que incorporen diferentes soluciones y que hibriden muchas tecnologías, ¿no? Fundamentalmente perseguiremos dos objetivos en el medio o largo plazo, que es, por un lado, seguir optimizando nuestros costes de abastecimiento de energía y, sobre todo, se tiene que cumplir un segundo objetivo, que es el que marcan un poco todas las directrices europeas y de los planes de energía y clima, etcétera, y es que como va a entrar muchísima energía renovable en los sistemas eléctricos, pues, y esas energías renovables son difíciles de regular, pues también desde los grandes consumidores, desde las empresas, tendremos que ir incorporando soluciones que nos permitan cierta regulación, cierta flexibilidad, ¿no? Aquí menciono algunas tecnologías que nos van a ayudar a todo eso. Sistemas de gestión energética que se llaman EMS, que te permiten optimizar tanto la fotovoltaica como la recarga eléctrica. Pues, por ejemplo, en este primer caso estamos hablando de que con un sistema inteligente se puedan tomar decisiones de si me interesa recargar más rápido o menos rápido en función de si la fotovoltaica ahora está generando y tiene un excedente o incluso de cuál es el precio de la electricidad de la red en este momento. Acelerar la recarga o no acelerarla, ¿no? Vamos a tener acceso a los mercados de flexibilidad, que esto ya está regulado y va a ser una realidad a partir del año que viene en España, para dar órdenes y lanzar órdenes de ajuste y, por tanto, lo que se llamaba antes la interrumpibilidad, ¿no? Que yo pueda reducir mi carga y eso le genera un beneficio al operador del mercado, al regulador, y por tanto lo que va a hacer es bonificarme por ese ajuste que yo pueda hacer. Esto, por ejemplo, con el caso de las infraestructuras de recarga es muy potente porque si somos capaces de aglutinar decenas o cientos de puntos de recarga con cierta potencia, pues pequeños ajustes puntuales prácticamente no se notan en el servicio que se presta y económicamente pueden salir rentables, ¿no? Incorporación de baterías que nos permitan mejorar toda esta gestión, aplanar la generación fotovoltaica de forma que traslademos parte de lo que se genera en los picos en los que ya hay mucha generación solar a otras horas del día, etcétera. O, por ejemplo, sistemas de Vehicle to Grid, que se llama V2G, donde las propias baterías de los vehículos eléctricos almacenan electricidad que en un momento dado pueda revertirse a un edificio o a la propia red como un soporte y una energía almacenada que nos puede permitir cubrir determinados picos y, por ejemplo, que esos picos no se cubran con gas. Bueno, y hasta aquí mi parte. Aquí os dejo mi correo. Como hemos dicho, mandaremos la presentación. Ya han llegado bastantes preguntas. Si os parece, mientras las voy leyendo, os dejo un par de minutos para que mandéis nuevas y les vamos dando lectura. Bueno, ya han llegado algunas preguntas y si os parece vamos a irle dando lectura directamente. Vale, nos preguntan, al pasar por el inversor, entiendo que es la energía que venga de, bueno, no sé si se refiere a la fotovoltaica o a los puntos de recarga. Entiendo que al pasar por el inversor
y cargador, se pierde eficiencia. Existen soluciones para cargar directamente en DC, en corriente continua. Vale, al final la electricidad de la red nos viene en corriente alterna y la batería almacena en corriente continua. Es decir, siempre tiene que haber una conversión. La conversión se puede producir o bien en el punto de recarga o bien en el vehículo que tiene un convertidor on board, ¿vale? Para pasar alterna a continua. Las electrolineras nos proporcionan electricidad en corriente continua a gran velocidad y ahí la transformación se está produciendo, digamos, fuera del coche, en el punto de recarga. Mientras que la carga en alterna, que es la que puedes hacer en tu propia casa o con un punto de recarga, digamos, hasta 32 amperios, la conversión se está produciendo con el onboard charger que lleva el vehículo incorporado. Es decir, siempre se está produciendo una conversión porque las baterías almacenan en continua. Y es verdad que la conversión sí tiene unas pérdidas, pero las vas a tener con ambas tecnologías, y el problema es que la infraestructura de recarga en corriente continua, que es la que proporcionan las electrolineras, digamos, es muy, muy costosa. Mientras que un punto de recarga en alterna pues te puede costar entre 1.000 y 2.000 euros, en función de diferentes variables, digamos. Un punto de recarga en continua pues puede costar 10.000, 15.000 o 50.000 euros, si estamos hablando de grandes potencias, ¿no? Vale, nos preguntan por aquí, somos una empresa industrial de más de 300 trabajadores y con un parking de más de 250 plazas, con las oficinas centrales en otra localidad. ¿Nos aplica la normativa para tener que instalar puntos de recarga? A ver, en teoría aplica a cualquier edificio no residencial, según dice la norma. Entonces, una fábrica en principio estaría incluida también. Vale, más preguntas por aquí. Vale, nos preguntan si el autoconsumo fotovoltaica se asocia al CUPS del que ya dispone la instalación. Efectivamente, es decir, solo puede haber un autoconsumo por cada CUPS y, por tanto, el suministro que tengamos, digamos que tiene asociado una generación fotovoltaica, un autoconsumo fotovoltaico exclusivo para ese CUPS. En el caso de que en una instalación tuviésemos 3 puntos de suministro diferentes, 3 facturas, digamos, pues podríamos tener 3 instalaciones independientes de autoconsumo. Vale, dice, me surge la duda a la hora del cobro de los puntos de recarga de los vehículos para aquellas empresas que no sean comercializadoras de energía. ¿Cómo se cobraría a los usuarios los puntos de recarga? Vale, en este caso no hay ningún problema porque está liberalizado, digamos, normativamente, y cualquier empresa puede revender, digamos, esa electricidad. No estás revendiendo la electricidad, estás prestando un servicio de recarga, ¿vale? Es como técnicamente se denomina. Y de hecho, por ejemplo, los softwares de gestión de puntos de recarga permiten que el cobro sea por energía o, por ejemplo, que sea por tiempo, cuánto tiempo has aparcado, o que sea una tarifa plana. Según te conectas, te cobro 1 euro, cargues lo que recargues, ¿no? O sea, permite diferentes formas de cobro. Normalmente nosotros en los proyectos que implementamos podemos tener esa figura de gestor y hacernos cargo de esos cobros, de la recaudación de ese dinero y luego transferírselo a la empresa propietaria de los puntos. Vale, más preguntas. Preguntan si hay un precio mínimo al que se tenga que suministrar la energía a un punto de recarga. No, no existe. Es decir, es un mercado absolutamente libre. De hecho, hay casos en los que, lo habréis visto quizá en algún centro comercial, se han puesto puntos de recarga de acceso libre y no se cobra por esa electricidad. Eso ya lo asume el centro. O muchos casos en los que empiezan a hacer campañas de la primera hora gratis, 2 horas gratis, y luego ya te empiezo a cobrar a lo mejor a 15 céntimos el kilovatio o a 20 céntimos el kilovatio. Y ya tú puedes decidir si recargas solo la hora que te han dado gratis o ya te quedas mucho más rato, ¿no? Pero ese tipo de ideas es política del
propietario de los puntos de recarga. Vale, pues yo creo que por ahora, a ver si entraba alguna pregunta más. Nos han preguntado si vamos a enviar la presentación. Sí, efectivamente, la enviamos a todos los que os habéis conectado. Pues nada, lo dejamos aquí. Hemos cumplido un poquito de tiempo, hemos estado casi una hora. Muchísimas gracias a todos por asistir y os esperamos en un futuro webinar. Muchas gracias y buen día. Hasta luego.